Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, compartiendo esta maravillosa lección de este primer trimestre de este año nuevo. Y estamos estudiando la lección número 5, que lleva como título Brillar como luces en la noche. Así es que brillar como luces en la noche. Veamos de qué se trata esta lección. Que nos habla acerca de brillar, ¿verdad? Y el texto para memorizar decía en Filipenses 2, 14 y 15, hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo, llamados a ser luces en medio de donde hay posiblemente distorsión, donde hay queja, donde hay tanta cosa sucediendo. Y veamos, dice que Dios dijo a los hebreos que su obediencia a la voluntad divina sería su sabiduría y su inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán, qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta, allí en Deuteronomio 4:6. Siglos más tarde, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 8:12 también dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede esconderse en Mateo 5:14. ¿Y cómo podemos ser esa luz? Es la pregunta. Solo mediante una estrecha relación con Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En Juan 1:9, como dice Filipenses 2:9 al 11, por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La luz y el poder del cielo están disponibles para quienes hemos entregado nuestras vidas a Jesús, pero con demasiada frecuencia esperamos que Dios haga también nuestra parte o permitimos que nuestras propias ideas y planes se interpongan en el camino. De allí que las palabras de Pablo a los filipenses sean tan pertinentes hoy. Así que esas mismas palabras que se dijeron en aquel momento, hoy día tú y yo podamos ser esa resplandeciente luz en este mundo. Y vamos a escudriñar cómo podemos ser esa luz, ¿verdad? Y dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En Filipenses 2:12 al 18, podemos leer la versión paulatina de este mandato de Jesús. Al vivir en un mundo donde la ley de Dios es constantemente pisoteada, los cristianos que deseamos servir a Dios viviendo de acuerdo con ella, somos luces que brillan en la oscuridad. ¿Cómo puede ser una luz en medio de las tinieblas? Y vamos a estudiar 5 puntos básicos de esta lección, entre ellos luminares en el mundo, un reflejo de Dios. ¿Cómo podemos reflejar a Dios? Un resplandor en el mundo. ¿Cómo pueden vernos brillar? Un sacrificio vivo y ejemplos que vamos a estar estudiando de esta misma forma de brillar. Vamos a estar estudiando a Timoteo y Epafrodito, dos de esos discípulos fieles reflejaban esa luz al mundo, ¿verdad? Veamos qué nos dice luminares en el mundo y dice allí un reflejo de Dios, porque Dios es el que en nosotros, en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad en Filipenses 2:13. Solamente Dios pone en tu corazón lo que es bueno. Tras desgranar magistralmente la humillación y exaltación de Jesús, Pablo añade la expresión por tanto, es decir, dado que Jesús se humilló y fue exaltado para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, en Filipenses 2:11. Los creyentes filipenses y por extensión todos nosotros debemos hacer algo al respecto. Nuestra primera tarea es preocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor en Filipenses 2:12. Si Dios es el que nos salva, Tito 2:11, ¿por qué debemos nosotros ocuparnos de ello?
temor y temblor. Son expresiones que se usan como sinónimo de servicio a Dios, allí en Salmos 2:11. De ahí que Pablo recalque que es Dios el que produce en nosotros el deseo de hacer lo bueno y nos da las fuerzas para hacerlo realidad en Filipenses 2:13. Ese es llevar un reflejo de Dios. Dios pone el deseo en nosotros y entonces podemos nosotros iluminar al mundo con nuestro carácter, con nuestra forma de ser y poder reflejar quién es Dios en nuestras vidas. Un resplandor en el mundo. Bueno, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo en Filipenses 2:15. Pablo propone tres aspectos que harán que los creyentes resplandezcamos en el mundo. Entre ellos, mantener la unidad. En Filipenses 2:14, al trabajar unidos no debe haber chismes, críticas, rivalidades ni discusiones entre nosotros. Eso nos ayudaría a resplandecer mejor, a poder estar más unidos. Comportarse intachablemente. En Filipenses 2:15, obedecer con sencillez a nuestro Padre marca un gran contraste contra la maldad y la disipación existente a nuestro alrededor. Y ser fieles a la palabra de Dios. Nuestro proceder y nuestro pensar deben estar de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Y donde la oscuridad es mayor, la luz resplandece con más fuerza. En un mundo donde Dios es sistemáticamente rechazado, los cristianos debemos brillar con la luz de Cristo. Tú y yo estamos llamados a poder resplandecer de una manera única en un mundo que está pereciendo en pecado y en maldad. Y debemos de ser también un sacrificio vivo. Fíjense, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. En Filipenses 2:17. Aunque Pablo esperaba ser liberado, existía la posibilidad de que fuera condenado. Esta posibilidad la presenta como ser derramado en libación. Filipenses 2:17. La libación consistía en derramar un líquido sobre el sacrificio que se ofrecía, allí en Éxodos 29, 39 al 40. En este caso, el sacrificio en cuestión eran los filipenses. ¿Iban a morir los filipenses? En absoluto. Su sacrificio consistía en el servicio de vuestra fe. Era un sacrificio vivo, un sacrificio que todos debemos ofrecerle a Dios. Nos dice Romanos 12:1, un sacrificio vivo y santo. A Pablo no le importaba morir porque su testimonio daría aún más fuerzas a los creyentes que ya estaban siendo testigos fieles del Evangelio, hablando de él con valentía y comportándose como dignos hijos de Dios. Y un sacrificio vivo, tú y yo debemos ser llamados a hacer ese sacrificio vivo donde podamos reflejar el carácter de Cristo sin temor ni temblor. Ejemplos de luz. Veamos allí unos ejemplos para que podamos entender un poco más el por qué debemos nosotros ser también como Pablo. Timoteo nos dice que, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Fíjense qué orgullo llevaba Pablo de tener a Timoteo como un fiel seguidor suyo. Y miren lo que nos dice aquí. Timoteo fue un activo colaborador de Pablo y coautor de 6 epístolas: 2 Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses y Filemón. Fue Pablo mismo el que lo escogió como evangelista en Hechos 16, 1 al 3. ¿Qué vio Pablo de especial en este joven? En primer lugar, que todos daban buen testimonio de él. Su validez para el ministerio fue confirmada por la palabra profética en 1 Timoteo 1:18. Al ser joven, Pablo lo veía como a un hijo en 1 Timoteo 1:2 y 4:12. Y por su parte, Timoteo trataba a Pablo con el respeto y cariño que un hijo tiene hacia su padre en Filipenses 2:12. Pablo lo consideró un obrero tan eficaz como él mismo en 1 Corintios 16:10 y le encomendó la supervisión de varias iglesias como Corinto, Filipos, Tesalónica, y también sufrió cárceles como Pablo. Mi querido, un ejemplo vivo de haber estado al lado de Pablo y poder crecer
sirviendo y siguiendo a Dios de la misma forma en que lo hubo hecho Pablo, ¿verdad? También tenemos otro testimonio acá de Epafrodito, ¿verdad? Epafrodito también es otro discípulo, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, en Filipenses 2:25. Cuando los filipenses supieron que Pablo estaba encarcelado en Roma, decidieron enviarle una ayuda para poder atender a sus necesidades, pagar el alquiler, comer, vestirse. Epafrodito fue el encargado de llevar esta ayuda al apóstol en Filipenses 4:18 y 2:25. Epafrodito no se limitó a entregar la ayuda, sino que acompañó a Pablo, le ayudó en sus necesidades y colaboró con él en la difusión del Evangelio. En su celo por el Evangelio, expuso su propia vida y cayó gravemente enfermo en Filipenses 2:27 al 30 y el 30. Cuando oyeron esto, los filipenses se preocuparon por él. Esta fue la principal razón por la que Pablo decidió enviarlo para entregarles la epístola en Filipenses 2:26 y 28. Y Pablo pide que honren a los que son como él en Filipenses 2:29. Y Epafrodito era sin duda un cristiano, mis queridos, fiel. Así que Epafrodito también fue un ejemplo de cómo era Pablo, seguidor de Dios. Él también sirvió para poder servir y seguir a Dios de la misma forma. Fíjense, recibiréis poder, el libro del linaje de White, mientras Jesús, nuestro intercesor, suplica por nosotros en el cielo. El Espíritu Santo trabaja para obrar en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Todo el cielo está interesado en la salvación del creyente. Entonces, ¿qué razón tenemos para dudar de que el Señor quiere ayudarnos y que lo hará? Si enseñamos a la gente, nosotros mismos debemos tener una conexión vital con Dios. En espíritu y en palabra deberíamos ser para los demás un manantial, porque Cristo es en nosotros una fuente de agua que salta para vida eterna. La tristeza y el dolor podrán probar nuestra paciencia, nuestra fe, pero el brillo de la presencia del invisible estará con nosotros. Por eso debemos esconder el yo detrás de Jesús. Así es que, mis queridos, tú y yo estamos llamados a poder esconder ese yo detrás de Cristo Jesús y poder resplandecer. El que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más honradamente del espíritu de su amor desinteresado, amor que no es actancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor allí, como lo dice en 1 Corintios 13:4 y 5. Amor que mueve al discípulo, así como movía al Señor a dar todo, a vivir, trabajar y sacrificarse aún hasta la muerte por la salvación de la humanidad. Este espíritu se puso de manifiesto en la vida de Pablo. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo, porque su vida revelaba a Cristo ante los hombres, y al morir es ganancia, ganancia para Cristo. La muerte misma podría de manifiesto, o lo pondría de manifiesto, el poder de su gracia y ganaría almas para él. Y dijo, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por muerte. En Filipenses 1:21 y 20. Mis queridos, dice, no está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia. Para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes, antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. Cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán y con expresión de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo. Aquellos que han sido tímidos, vacilantes en la iglesia, llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y a arriesgarse, mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios, más resplandeciente las estrellas. Satanás acosará severamente a los fieles, pero saldrán más que vencedores en Cristo Jesús. Nos dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 76 y 67. Mis queridos, hemos sido llamados a poder resplandecer. ¿Estás listo a poder iluminar al mundo, a poder ser luz en medio de las tinieblas, a brillar de tal forma que podamos presentar a Cristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Y oramos.
Amante Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar ante tu presencia. Y pedimos, Señor, que tú puedas tocar nuestras vidas de tal forma que podamos brillar y muchos puedan venir al conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a vivir, a testificar de que hemos confiado en ti, de que te apreciamos, de que te amamos, para que así otros puedan ver esa luz especial y también quieran aceptarte como Salvador personal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre les insto a que vayan a las siguientes plataformas. Puedes ir a YouTube, búscame por mi nombre, Joseph Class. Allí puedes suscribirte. Así presionas la campanita, recibes siempre esta lección. Igual puedes ir a Spotify, a Podcast, iHeartRadio, Radio, Amazon Music, y allá puedes buscar en sus buscadores respectivos. Escribes allí lección de escuela sabática, comentario, y te puedes suscribir también a esas plataformas y recibir esta lección que te será de gozo y puede servir también como parte de obra misionera, compartiendo con aquellos que no conocen, para que tú puedas ser copartícipe de hacer brillar esa luz y Cristo pueda venir muy pronto. Gracias por compartir, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde.